¿Cuáles son esas medidas? Todos los productos que podemos encontrar en la realización de actividades ambientales, los llamados instrumentos de gestión ambiental. Entonces, identificar y evaluar impactos ambientales es una labor núcleo que también debemos tener en cuenta y en la medida de lo posible también conocer. Es también muy y altamente aconsejable que como profesionales en medio ambiente o dedicados o que hemos pasado en algún momento por el tema ambiental, independientemente que seamos ingenieros ambientales de carrera, podamos tener el conocimiento de cómo identificar y evaluar impactos ambientales. Ahora, en este proceso hablamos también sobre técnicas de evaluación de impactos ambientales, el famoso uso de matrices o procedimientos con matrices de doble entrada, causa-efecto, Battle-Columbus, Leopold, Conesa modificado, etc. Esto como un pequeño paréntesis, pero también poder tenerlo en cuenta porque es muy importante, ya que complementa bastante al profesional ambiental. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos dicen sobre la evaluación de impactos ambientales? En el reglamento del CIA, en su artículo número 14, ¿qué nos dice sobre el proceso de evaluación de impactos ambientales? La evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión y asimismo intensificar sus impactos positivos. A ver, ¿por qué decimos que la evaluación de impactos ambientales es un proceso participativo y técnico-administrativo? Porque básicamente al realizar evaluaciones de impactos ambientales, no solamente se evalúa el aspecto ambiental, sino también se evalúa el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto económico. Todo el procedimiento de identificación de impactos y evaluación de impactos viene del estudio de la línea base. Todo esto que les menciono son los procedimientos para el desarrollo de instrumentos de gestión ambiental en el sector de consultoría ambiental, que como vuelvo a decir, es muy importante también conocerlo, porque justamente es lo que vamos a implementar, los IGAs. Entonces, destinados a prevenir, minimizar, corregir y o mitigar. Otra cosa que debemos considerar o conocer o saber, el fin supremo, el fin óptimo de todo el proceso de impactos ambientales es que los impactos no se generen. Ese es el escenario óptimo, lo perfecto, el fin supremo, que los impactos ambientales no ocurran. Sin embargo, si no podemos evitar que ocurran, hay que mitigarlos. ¿Qué quiere decir mitigar? Reducir la capacidad de que los impactos generen gran daño, o dicho de otra forma, minimizar la magnitud del daño que va a generar ese impacto. Mientras menos daño pueda generar, significa que lo estamos mitigando. Corregir, minimizar. Como vamos a ver más adelante, si no puedo prevenir, si no puedo mitigar, si no puedo corregir, tocará compensar. Entonces, aspectos negativos que pudieran derivarse de políticas, planes, programas y proyectos de inversión. ¿Por qué hablamos de políticas, planes, programas y proyectos de inversión? Porque todo el marco normativo, todos los marcos políticos, todos los planes, normativas, estudios que se hagan, se van a reflejar en una actividad humana. Todo lo que se plantea o se formula va a terminar generándose a través del ser humano.
El ser humano va a realizar, va a generar, va a desarrollar una actividad que ha planeado anteriormente y va a generar un impacto como ya hemos visto al inicio o desde el inicio. Entonces, justamente otro aspecto es que los impactos negativos se minimicen y que se potencien los impactos positivos. ¿Qué impactos positivos habría? Uno de los impactos positivos que se generan, por lo general, es en el ámbito social o socioeconómico. ¿Por qué? Porque un proyecto va a generar empleo. Entonces, un aspecto positivo en el medio social es la generación de empleo, porque esa persona que yo voy a contratar, primero va a tener trabajo, va a tener empleo, ese empleo lo va a remunerar. El trabajador va a recibir una remuneración permanente y al recibir una remuneración, ¿qué implica? Que mejore su calidad de vida, no solamente de él, de repente de su familia. Entonces, ese aspecto socioeconómico, social o económico, se trata de potenciar. Es por eso que se dice minimizar los negativos y potenciar los positivos, ¿no? Nuevamente, en el aspecto de evaluación de impacto ambiental debemos tener en cuenta el riesgo y el impacto ambiental. ¿Por qué? Porque a través de este procedimiento de riesgo e impacto yo voy a identificar un impacto, porque voy a saber qué es un impacto y qué es un riesgo ambiental. Entonces, una vez identificado ese impacto, voy a evaluarlo y al evaluarlo voy a establecer medidas, que es los planes de manejo ambiental. Ahora veamos qué es un estudio de impacto ambiental, que es la herramienta física núcleo de todo el aspecto ambiental implementador. ¿Qué nos dice la Ley General del Ambiente? La Ley 28611, artículo 25 de los EIAs. Son instrumentos de gestión, también llamados IGAS, instrumentos de gestión ambiental. Son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad. Todo EIA, en su estructura, habla, describe las actividades o describe los aspectos técnicos del proyecto. Entonces, ahí yo voy a encontrar de manera concisa información que me va a permitir analizar y estudiar el proyecto en sí. En todo caso, informarlo. Descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social. Esto viene ya en un proceso de capítulos. Un EIA es un capítulo, perdón, es un estudio, es un documento realizado en capítulos, pero tiene una estructura consecutiva de una sola dirección, porque cada capítulo es base para el desarrollo del siguiente capítulo. Por ejemplo, los aspectos técnicos de descripción del proyecto, es necesario saberlo. ¿Para qué? Para luego analizar la línea base ambiental y social. Una vez analizado la línea base, voy a identificar los impactos. ¿Por qué? Porque ya tengo la información técnica del proyecto y la línea base que es en donde se va a realizar el proyecto. Entonces, identifico impactos. Estos impactos, al identificarlos, los evalúo y al evaluarlos genero una estructura que es mi plan de manejo ambiental. Ese plan de manejo ambiental tiene distintos planes en sí: plan de monitoreo, plan de seguimiento y control, plan de manejo de residuos, plan de capacitaciones, etcétera. Entonces, esa estructura es básicamente la de una IA. Por eso que nos dice propuesta y de los efectos directos e indirectos previsibles. Tengamos en cuenta una cosa: un EIA es un instrumento de gestión ambiental preventivo. Es un instrumento de gestión ambiental a futuro. Todo EIA es un documento de previsión.
es un documento, es un estudio que analiza lo que puede pasar, no lo que necesariamente va a pasar. Puede que pase, puede que no, pero es un documento, es una herramienta de gestión ambiental preventiva, que previsualiza, que se adelanta a lo que puede pasar. Esa es la naturaleza de un EIA. Si por algún motivo algún impacto no se genera, genial. Pero muchas cosas pueden pasar y debemos tener en cuenta y conocer que una IA es un documento, es un estudio previsible. A corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos, debe indicar o se debe indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, lo que hemos conversado hace un momento sobre mitigación, e incluir un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. Recordemos que todo EIA, todo instrumento de gestión ambiental, todo estudio de impacto ambiental es un documento público. Cualquier persona o ciudadano tiene la potestad de acceder a un EIA. En contraposición, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice sobre los estudios de impacto ambiental la famosa EPA, la Environmental Protection Agency, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, a través de su National Environmental Policy Act, su NEPA, que es su política nacional de medio ambiente? ¿Qué nos dice? Instituye que los denominados estudios de impacto ambiental, EIAs, son instrumentos de gestión ambiental de carácter preventivo, cuyo objetivo es disminuir los costos derivados de la contaminación generados por las intervenciones humanas, directas o indirectas, bajo la forma de proyectos de inversión, así como anticipar, de nuevo, anticipar, prevenir y evaluar los potenciales impactos ambientales con el fin de reducirlos, mitigarlos, corregirlos y o compensarlos. Acá un pequeño detalle. Los estudios de impacto ambiental, en su historia, desde su creación, un EIA, ¿cómo se creó? ¿Cuál es la historia de los EIA? Los estudios de impacto ambiental se crearon con el fin de reducir los costos por daños ambientales. Yo como ejecutor de un proyecto, a través de mis actividades o del desarrollo de mi proyecto, de la construcción de mi proyecto, por ejemplo, soy consciente y veo de que puedo generar impactos ambientales. Voy a generar algún daño en el medio ambiente. Entonces, si yo voy a generar un daño en el medio ambiente, tengo que ver la forma de arreglarlo, de evitarlo. ¿Eso qué implica? Dinero. Voy a tener que gastar más de mi presupuesto del proyecto en arreglar los daños que yo pueda generar en el medio ambiente. Entonces me salgo del presupuesto, sería un presupuesto adicional. Es por eso que se crearon los estudios de impacto ambiental, estudios complementarios, estudios alternativos, en el cual yo evalúo cómo puedo dañar el medio ambiente a través de mi proyecto, de mis actividades y establecer las medidas para cuidar los aspectos ambientales. Entonces, esa es un poco la historia de los EIA. Como vemos en la parte de abajo, ¿cuál es la línea que se tiene que tomar en cuenta? Mi actividad humana va a generar impactos ambientales. Estos impactos yo los identifico y los evalúo. Al evaluarlos, genero mis planes de manejo ambiental reflejados en los estudios de impacto ambiental. Ahora, ¿qué es el área de influencia? El área de influencia es otro aspecto que debemos tener en nuestro margen de conocimiento. El área de influencia es básicamente el espacio físico en donde se va a desarrollar mis actividades constructivas o las actividades de mi proyecto.
es el área, extensión o espacio físico, como nos mencionan aquí, sobre el cual se llevará a cabo mis actividades y que es posible que ocurran los impactos socioambientales correspondientes. De nuevo, el área de influencia de un proyecto es el espacio físico enmarcado en el desarrollo de sus actividades. El área de influencia está dividido en dos tipos, área de influencia directa y área de influencia indirecta. El área de influencia directa es estrictamente el espacio físico o la figura geométrica física en donde se va a desarrollar mis labores. Por ejemplo, yo voy a construir de nuevo, un hospital. Este hospital de repente tiene la forma de un cuadrado, o de un triángulo, o de un rombo, no lo sé, o de un cuadrado, un rectángulo. Entonces, esa forma geométrica es el área de influencia directa, porque dentro de ese cuadrado, dentro de ese círculo, de ese rectángulo, es donde voy a realizar mis actividades y es en donde voy a construir mi hospital. Ese es el área de influencia directa. Y el área de influencia indirecta es la extensión física hacia donde mi proyecto va a generar influencias. Por ejemplo, de nuevo, si yo construyo un hospital en un poblado A, mi área de influencia directa es el cuadrado, por ejemplo, es el espacio en donde se va a construir ese hospital. Esa es el área de influencia directa. Y el área de influencia indirecta será todo el poblado. ¿Por qué? Porque el poblado se va a beneficiar de los servicios de ese hospital. Puede que a 10 minutos, a 30 minutos, a 1 hora, a 2 horas, a 5 horas de ese poblado A, haya otro poblado B. Y ese poblado B también se va a ver influenciado por este hospital. ¿Por qué? Porque van a viajar, van a trasladarse hacia el poblado A para justamente atenderse en este hospital. Entonces, ese poblado B también entra como área de influencia indirecta. Entonces, el área de influencia es el área donde vamos a realizar mis actividades constructivas. Mi área de influencia directa es estrictamente donde yo voy a construir y mi área de influencia indirecta es todo el espacio en donde mi proyecto va a influenciar de alguna manera. Esto es importante conocer, ¿por qué? Porque debemos también tener la capacidad y el conocimiento para evaluar el área de influencia que va a tener mi proyecto y saber la extensión de mis posibles impactos ambientales o socioambientales. Es nuestra responsabilidad como implementadores tener el control y el conocimiento de este aspecto de nuestro proyecto. Como vemos en estos ejemplos, existen diversos tipos de áreas de influencia, así como hay proyectos de infraestructura que son geométricos cerrados, existen también proyectos longitudinales, como por ejemplo una carretera. Estos proyectos longitudinales tienen la particularidad de generar áreas de influencia radiales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, una carretera es una línea. Puede tener un carril, 2 carriles, 4 carriles. Entonces, esta carretera, por la propia naturaleza de las actividades de construcción de una carretera, que no es lo mismo que de una infraestructura, en el trazo, en el eje principal de esta carretera, las actividades que se van a relacionar, el área donde se va a trasladar la maquinaria y el personal, de repente se considera de que van a estar a un área de influencia directa con un radio de 15 metros tal vez. 15 metros a un lado y 15 metros al otro. 15 metros a la derecha y 15 metros a la izquierda del eje principal de mi carretera. Entonces, 15 metros a un lado, 15 metros al otro, me da de diámetro 30 metros. Entonces, mi área de influencia directa es de 30 metros.
Mi área de influencia indirecta, que viene a ser el espacio en azul, tal vez se ha evaluado de que mis impactos ambientales van a influenciar tal vez 10 metros más o 15 metros más de mi área, del final de mi área de influencia directa. Entonces, tendría un radio de 30 metros de área de influencia indirecta. Y en total, mi área de influencia indirecta sería 60 metros. Entonces, este es un tipo de área de influencia radial en un tipo de proyecto longitudinal. Aquí tenemos otro tipo de áreas de influencia. Esto es un proyecto de infraestructura neta dentro de casco urbano, de forma geométrica. Esta área de influencia es evaluada también de manera radial, pero se evalúa como una circunferencia. Tenemos el área de influencia directa roja y tenemos el área de influencia indirecta negra, que son de 800 metros. Entonces, mi área de influencia directa, acá por ejemplo, ¿cómo se está evaluando? Mi área constructiva sería el enmarcado en azul. El área de influencia directa sería el círculo rojo, que es donde estoy evaluando y asegurando que mis impactos van a realizarse con mayor presencia, con mayor efectividad. Sin embargo, el círculo negro, que es mi área de influencia indirecta, ha sido evaluada como un área de influencia en donde mis impactos van a tener mayor o menor repercusión. Entonces, establecer áreas de influencia va a depender de nuevo, va a depender mucho de mi tipo de proyecto y de las actividades que se realice y la ubicación donde se encuentra. Y aquí otro ejemplo de área de influencia. El área de influencia ya no es radial, ya no es circular, es un polígono tal cual. El área de influencia directa, el rojo, y el área de influencia indirecta, el amarillo. De nuevo, ¿por qué? Va a depender mucho del tipo de proyecto, de la actividad que se va a realizar y de la ubicación. Una vez que ya hemos comprendido y ya hemos tenido en cuenta todos los conceptos y el marco de conocimientos, ahora pasemos a analizar y ver qué es la gestión y qué es la supervisión ambiental. Como les mencioné al inicio, debemos tener en cuenta, debemos saber y debemos diferenciar los principales actores en la gestión ambiental del sector construcción. Está el implementador y está el supervisor. Hablamos de control ambiental. ¿Por qué? Porque justamente al implementar actividades de gestión ambiental, implica que yo voy a controlar las actividades que se van a realizar para cuidar la calidad del medio ambiente y tratar de no afectarlo o tratar de reducir el daño que se puede generar en el medio ambiente. Entonces, ¿quién es el implementador? ¿Qué se habla sobre el implementador de controles ambientales? Implementación de control ambiental. Es un conjunto de labores desarrolladas con el objetivo de implementar y mantener en todo el tiempo que demore el proyecto de inicio a fin, un correcto cuidado del medio ambiente. Hablamos de calidad ambiental a través de controles ambientales. Como hemos ya conversado, como ya hemos visto, es la aplicación o la implementación de los planes de manejo ambiental, que son también conocidos como obligaciones o compromisos ambientales, establecidos para la realización de algún tipo de actividad, en este caso de manera macro, sectores económicos, en nuestro caso sector construcción. Estas obligaciones ambientales pueden ser referidas de un instrumento de gestión ambiental o normativas de carácter ambiental.
Recordemos de nuevo que no solamente están los instrumentos de gestión ambiental, sino también está el marco normativo nacional, que es también menester de tenerlo en cuenta y aplicarlo, porque es el marco normativo que implica el cuidado ambiental nacional y como norma, como leyes, se deben cumplir. Y por otro lado tenemos la supervisión de control ambiental o la supervisión ambiental. Es el conjunto de labores desarrolladas con el objetivo de verificar y controlar. Como ven, es diferente. La correcta ejecución del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas para la realización de algún tipo de actividad. Entonces, mientras que el implementador, en este caso nosotros, nos enfocamos en ejecutar los planes de manejo ambiental, el supervisor se encarga de verificar y controlar que el implementador esté cumpliendo adecuadamente con las obligaciones ambientales. Estas obligaciones, de igual manera, pueden estar referidas de un IGA o de la normativa de carácter ambiental. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos la diferencia entre quién implementa y quién supervisa, que es la implementación y que es el supervisor. Por lo general, en el sector construcción existen dos actores, el constructor, que son los consorcios, y la supervisión o los supervisores, que también son consorcio supervisor, consorcio constructivo y consorcio supervisor. Ambos conformados por especialistas, pero uno es especialista supervisor y otro es especialista implementador. Entonces, ya conocemos qué es la implementación y la supervisión. El implementador a través de la contratista, especialistas ambientales, socioambientales o SOMAS son los que ejecutan los planes ambientales y la supervisión supervisa la ejecución de estos planes ambientales a través de los consorcios supervisores y de sus especialistas supervisores. Ahora, conozcamos un poco qué son obligaciones ambientales, que son justamente los parámetros que debemos ejecutar y que son susceptibles de supervisiones, fiscalizaciones o auditorías externas. Porque lo primero que nos van a fiscalizar o auditar es nuestro o nuestros correspondientes instrumentos de gestión ambiental y cómo los hemos estado implementando. ¿Sí? Eso siempre se debe tener en cuenta y siempre se debe manejar todas nuestras labores ambientales en el marco de una supuesta fiscalización o auditoría externa. ¿Qué son obligaciones ambientales? Son las disposiciones exigibles al titular de la actividad para prevenir, mitigar, corregir, compensar o manejar los impactos ambientales negativos que su actividad o que la actividad que desarrollamos pudiera generarse a través de normativas ambientales, IGAs, medidas administrativas u otras fuentes. De nuevo, las obligaciones ambientales, que son la implementación de las medidas ambientales en nuestro IGA, son fiscalizables. En este caso, por ejemplo, OEFA va a llegar y me va a fiscalizar. ¿Qué va a decir? Dame tu instrumento de gestión ambiental y compruébame que has estado implementando todos los planes de manejo ambiental que tengas en tu IGA, que son los compromisos o las obligaciones ambientales. Ese es el procedimiento, tanto para una fiscalización, una supervisión o una auditoría ambiental externa. Controles ambientales o controles para la gestión ambiental. Directamente, el control ambiental lo vamos a generar a través de nuestro instrumento de gestión ambiental respectivo. ¿Cuáles son los grandes puntos dentro de nuestro IGA? Por lo general es un EIA. Tenemos descripción del proyecto, donde vamos a encontrar toda la información general del proyecto. Tenemos la identificación y evaluación de impactos ambientales
a los cuales le podemos hacer el seguimiento y análisis para identificar y evaluar los impactos de acuerdo al proyecto. El hecho de que exista un IGA o un EIA no implica de que podamos, por algún motivo en específico o fuerza mayor, poder realizar otra matriz u otro procedimiento de identificación y evaluación de impactos ambientales. Se puede hacer. No es habitual que suceda, pero tenemos la potestad de hacerlo. Se puede hacer. Es por eso que es importante también tener un poco de conocimiento en cómo identificar y evaluar impactos ambientales. Tenemos el PMA, que es el Plan de Manejo Ambiental, que justamente son las obligaciones ambientales que debemos implementar y las cuales nos van a auditar o fiscalizar. Tenemos también los planes de monitoreo ambiental, que son planes o son actividades o labores que son muy específicas y que son críticas de realizar. Siempre se debe hacer monitoreos ambientales. En nuestro correspondiente IGA nos va a mencionar la estructura de las matrices o los tipos de monitoreo ambiental que se van a realizar. Estos planes de monitoreo nos van a decir qué tipo de monitoreo se va a hacer, con qué frecuencia, nos va a dar los puntos o los mapas, el mapa de puntos de ubicación de los monitoreos que se van a realizar y cuál es la disposición de esos tipos de monitoreo. Por lo general se realizan monitoreos en calidad de aire, tren de muestreo, PM10, 2.5, highball, lowball, ruido, monitoreo de ruido, estación meteorológica, etc. Y otros si de repente ameritan, monitoreo de aguas en diferentes matrices, monitoreo de suelos, también puede estar inmerso en monitoreos biológicos, etc. También tenemos los planes de manejo de residuos, no solamente residuos sólidos, sino también líquidos. Hay que tener en cuenta los dos tipos de residuos porque ambos son residuos y ambos se pueden generar. Nos va a dar la estructura del Plan General de Manejo de Residuos que vamos a implementar o que tenemos que generar. También tenemos los anexos. En los anexos de un IGA podemos encontrar planos de ubicación, mapas temáticos, estudios complementarios. Si de repente se va a hacer afectaciones prediales, va a haber un plan de afectaciones prediales, puede haber un PAC, un PACRI de reasentamiento humano involuntario, etc. Eso también tenemos que saber si hay o no hay, porque también debemos implementarlo y o supervisarlo en el caso de un supervisor. Y normativas, por último. No solamente nos enmarcamos o nos limitamos a nuestro correspondiente instrumento de gestión ambiental, sino también en la normativa ambiental que exista, tanto normativa nacional como sectorial. Puede ser un reglamento de protección ambiental, puede ser la ley general, la ley de gestión integral de residuos y su reglamento, la ley general del ambiente, las normas técnicas peruanas, por ejemplo, la que se usa para en su versión 2018, si no me equivoco, para el color de los contenedores de residuos, los protocolos de monitoreo ambiental, etc. Sin embargo, toda implementación de controles ambientales debe tener criterio, dirección y conocimiento para poder realizar una adecuada implementación. No solamente basta con que pueda leer un EIA y hacer lo que dice, sino hay que tener criterio para analizar un EIA. Un EIA no solamente se lee, un EIA se estudia, se analiza, se evalúa, porque el criterio nos da la dirección para poder implementar correctamente un control ambiental a través de los conocimientos y las capacidades que tengamos. La descripción del proyecto, ¿qué es lo que tenemos? En ese capítulo podemos encontrar las características técnicas del proyecto. Para cada fase sí está dividido en fases.
Por lo general, un proyecto se divide en fase preliminar, fase constructiva, fase de cierre y fase de operación y mantenimiento. También debe indicar por qué se escogió el sitio en cuestión. Importante porque la ubicación del proyecto, porque ese es el fin de ese proyecto, el objetivo. En su descripción técnica, encontramos de forma detallada las actividades que se van a realizar, a desarrollar, así como el inventario completo de lo que se necesita para cada una de ellas. El plan de manejo de residuos contiene procedimientos y técnicas que nos van a permitir o nos van a ayudar a realizar una adecuada gestión de los desechos o los residuos que mis actividades vayan a generar. Y así reducir los impactos en el medio donde se genere, ¿no? Como les mencioné, tenemos la famosa norma técnica peruana para el color de los recipientes de los residuos. Eso siempre va en los planes de manejo de residuos y se debe aplicar obligatoriamente. Un PMR o un plan de manejo de residuos puede estar enmarcado en un IGA, en un EIA, por ejemplo, o puede ser un plan independiente, dependiendo de la situación o la eventualidad. Sin embargo, como les ya he mencionado, no solamente existe generación de residuos sólidos, sino también líquidos. Por ejemplo, a través de los baños portátiles, eso es un residuo líquido, o dependiendo de la actividad se pueden generar residuos líquidos industriales. Tenemos también el plan de seguimiento y control, que es el plan de monitoreo ambiental. Algunas veces se llama plan de monitoreo ambiental, otras veces tiene el título de seguimiento y control, pero ambos se refieren a lo mismo. Contiene el plan de estructura de los monitoreos ambientales que están planificados a ejecutarse. Por lo general, los monitoreos ambientales se realizan en tres fases o en tres partes del proyecto. Al inicio, antes de inicio de actividades, ¿por qué se realiza aquí? Porque vamos a evaluar cómo está el medio ambiente, cómo está la naturaleza, cuál es el nivel de calidad ambiental antes de que inicie mi actividad. Segundo, monitoreo durante mi proceso constructivo para ver cómo estoy afectando el medio natural en relación al primer monitoreo. Y por último, al final o al cierre de actividades, así evaluar cómo estoy dejando el medio ambiente o la naturaleza. Se hacen estos tres, por lo general, en estas tres etapas, y así poder realizar una trazabilidad, un historial de calidad ambiental y ver cómo mi proyecto ha impactado en el medio ambiente y a qué nivel. Acá tenemos un ejemplo de un cuadro resumen de un plan de monitoreo ambiental en donde vemos qué tipo de monitoreo se va a hacer, calidad de aire y ruido, en qué etapa del proyecto, en la ejecución, cuántos monitoreos se van a realizar, en base a qué normativa se va a evaluar los resultados de los monitoreos, los nombres de las estaciones o los puntos de monitoreo, quién es responsable de realizar los monitoreos y las coordenadas. Las coordenadas son importantes porque nos van a identificar el punto exacto o referencial de mis estaciones de monitoreo, dónde se van a realizar. Y esto es fiscalizable también. Toda esta información, todo este cuadro, por ejemplo, es auditable y fiscalizable. Los planes de manejo ambiental PMA, que es el plan maestro ambiental por excelencia, contiene la información de los planes y programas que yo voy a implementar en tema de medio ambiente. Hay algunas veces en donde podemos encontrar los nombres del plan de monitoreo diferente. Algunas veces podemos encontrarlo como programa o plan de monitoreo ambiental y otras veces podemos encontrarlo separado,
Nos menciona plan de monitoreo ambiental y plan de seguimiento y control como dos planes diferentes. Al final, si se da este caso, el plan de seguimiento y control no es otra cosa que lineamientos para hacerle el seguimiento y control a toda la estructura de los componentes del plan de manejo ambiental. Nuevamente, es importante también considerar la identificación y evaluación de impactos ambientales. ¿Por qué? Porque al hacerle el seguimiento, la trazabilidad y el análisis, yo voy a conocer mejor cómo implementar o cómo sustentar un plan de monitoreo ambiental, un plan de manejo de residuos, un plan de manejo ambiental como estructura macro y en general mis obligaciones ambientales. De nuevo, todas estas obligaciones ambientales, todas estas labores de implementación son auditables, fiscalizables y supervisables externamente. ¿Quiénes son los que nos pueden hacer una visita? ¿Quiénes nos fiscalizan? ¿Quiénes nos auditan? OEFA, clásicamente el OEFA nos fiscaliza. La Contraloría General de la República, a pesar de que es una entidad que por lo general tiene injerencia en el ámbito o en el aspecto financiero o administrativo, la Contraloría como entidad auditora tiene también potestades para realizar auditorías ambientales. También lo puede hacer. Y finalmente, toda entidad de fiscalización ambiental o EFA, por siglas EFA, cualquier entidad con esta particularidad, con este título, puede ejercer funciones de fiscalización, nos puede fiscalizar, así, independientemente que sea la Contraloría o EFA. ¿Qué es una EFA? Una entidad de fiscalización ambiental pueden ser entidades nacionales, regionales o locales. Son entidades públicas con facultades para desarrollar funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, un gobierno regional, una municipalidad provincial o una municipalidad distrital nos puede fiscalizar ambientalmente. ¿Por qué? Porque en sus normativas, en sus leyes orgánicas, mencionan que tienen facultades de fiscalización ambiental. O sea, lo puede hacer porque sus leyes orgánicas lo mencionan. Entonces, esto también debemos saber y tener en cuenta durante nuestra permanencia o nuestras labores de implementadores. Otro aspecto de control y de implementación, como ya hemos mencionado en varias oportunidades, son las normativas ambientales. Estas normativas son de estricto cumplimiento y debemos conocer cuáles son, cuáles tenemos y cuáles debemos aplicar. Normativas aplicables clásicas en el sector construcción. Por ejemplo, tenemos la ley y reglamento del CIA, la ley que es la ley 27446 y su reglamento, el decreto supremo 019-2009 MINAM. Tenemos también la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo 1278 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2017 MINAM. Tenemos también los ECAs y LMPs. Debemos conocer qué es un ECA, un estándar de calidad ambiental, qué es un LMP, límite máximo permisible, cuál es su diferencia, cuáles son sus conceptos y cómo es su ámbito de aplicación. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Supremo 003-2017 MINAM en el aspecto de calidad de aire, el Decreto Supremo 085-2003 PCM, calidad de ruido, y también el Decreto Supremo 011-2017 MINAM, que sería en cuestión de el aspecto de suelos. ¿Por qué? Porque todo monitoreo ambiental, los resultados de los monitoreos se evalúan con los ECAs o IO-LMPs para ver si está sobrepasando o no los límites de calidad ambiental. Entonces ahí vemos y podemos controlar las actividades que realizamos
qué tan dañinos están siendo en su momento o no. También tenemos las normas técnicas peruanas, como ya les he mencionado, por ejemplo, la norma técnica peruana, la NTP 900-058-2019, que es el Código de Colores de Almacenamiento de los Residuos. Esto se debe cumplir obligatoriamente en los puntos de acopio de residuos. Debe tener todos los tachos, todos los contenedores con todos los colores rotulados, con tapa, con sus bolsas, sobre parihuelas, con su banner informativo y techado. Esa es la disposición completa para la implementación de un punto de acopio de residuos. De igual manera, estos aspectos son auditables y fiscalizables. Tenemos los reglamentos ambientales sectoriales. Cada sector tiene su propio reglamento de protección ambiental. En el caso del sector construcción, por ejemplo, tenemos el decreto 002-2022, vivienda en el aspecto de sus residuos. Tengamos en cuenta que en el sector construcción también tenemos un reglamento de gestión de residuos de construcción y demolición. Ese es otra normativa ambiental a tener en cuenta por el sector, así como la Ley General del Ambiente, entre otros, como por ejemplo los protocolos de monitoreo ambiental. Es aconsejable también poder revisar y conocer los protocolos de monitoreo ambiental para saber cómo se realiza un monitoreo ambiental. Es también aconsejable conocerlos y saberlos. Control documentario. ¿A qué nos referimos con control documentario? Nos referimos al aspecto de cómo nosotros como implementadores vamos a generar en el ámbito documentario. Porque cada actividad, cada implementación ambiental que realicemos debe ser trazable, debe ser verificable y para eso se hacen o se generan documentos. Por ejemplo, una evidencia de que estoy cumpliendo con mis monitoreos ambientales son los informes de monitoreo ambiental o los IMAs, que eso nos lo proporcionan las consultoras o las entidades que realicen monitoreos ambientales a nuestro proyecto. Cuando en todo el aspecto de la gestión y manejo de los residuos sólidos o líquidos que generemos, se debe realizar registros de generación o de manejo de residuos. De nuevo, toda labor o actividad de residuos que realicemos en nuestras actividades deben estar registradas, porque de nuevo, esto es un documento fiscalizable y trazable, auditable, y es una muestra física de que estamos cumpliendo con un adecuado manejo de nuestros residuos. Obviamente, evidencias fotográficas siempre tiene que haber, eso no se debe olvidar. Cada informe, cada documento debe estar constatado con una fotografía. De igual manera, cuadros matrices de generación y consumo, como por ejemplo el uso de agua, para realizar la mitigación del material particulado o el regado, como popularmente se menciona. También es susceptible de que se generen unos cuadritos, unas matrices pequeñas de consumo de agua, dependiendo de la magnitud del proyecto, porque se habla de uso, se maneja a través de uso de cisternas, si se da el caso. ¿Cuánto consumo de agua se realiza? Dependiendo de la capacidad de la cisterna que se utiliza. Cada cuántas cisternas se utiliza al día, de repente 5, 6, 3, 2, 4, y se va haciendo el registro de la cantidad de agua que usa una cisterna en su totalidad y las veces que hacen regado en el día. Tenemos los certificados de calibración. Una particularidad que no se debe
pasar por alto a la hora de realizar monitoreos ambientales es que nosotros como el implementador debemos pedir a la entidad o a la empresa que va a realizar los monitoreos ambientales los certificados de calibración de los equipos de monitoreo ambiental que se va a con los que se van a usar. ¿Por qué? Porque estos certificados de calibración son documentos que a nosotros nos va a constatar que esos equipos que se van a usar para los monitoreos están adecuadamente calibrados y están en óptimas condiciones. Porque si no fuera así, esos equipos van a estar defectuosos, no van a tomar correctamente las medidas y no me van a generar confiabilidad en los resultados. Por ende, no me va a servir el monitor. En el caso de la generación de impactos, tenemos los certificados de mantenimiento técnico, que también es habitual que se deba pedir. Si nosotros vemos que se utilizan maquinarias en nuestra actividad, volquetes, retrocargas, camiones grúa, etcétera, debemos solicitar o debemos tener en conocimiento si, si todos los vehículos o maquinaria pesada que se usan están correctamente con su mantenimiento, si están correctamente con un programa de mantenimiento técnico. ¿Por qué? Porque un adecuado vehículo o maquinaria, si está en óptimas condiciones, no va a generar tal vez escapes de aceites o combustibles. Pero si no es así y hay maquinaria defectuosa en uso, va a generar estos escapes y esto va a generar a su vez impactos ambientales por contaminación al suelo o recursos hídricos. ¿Por qué? Por fuga de aceites, de combustibles, etc. De igual manera, certificados de disposición de residuos sólidos a través de las EPS o EOs. Todo residuo que generemos en nuestra actividad deben ser gestionadas por empresas adecuadas. Estas son las EPS o las EOs. Estas empresas, al brindarnos servicios, nos tienen que dar dos tipos de documento. Un documento de manifiesto y un documento de servicio. Son hojas, una hoja verde y una hoja blanca o amarilla. Luego también permisos, licencias y autorizaciones, dependiendo de la situación en aspectos ambientales. Por lo general, para una EPS o una EO se piden tres tipos de documentos. Se pide la minuta para ver, para constatar qué tipo de residuos pueden, pueden operar, con qué tipo de residuos pueden operar, porque no todas las entidades, todas las empresas, EPS o EOs, van a trabajar con todo tipo de residuos. Su registro en la correspondiente entidad, sea DIGESA o en el MINAM, y su permiso de transporte de residuos peligrosos, que es una resolución ministerial. De igual manera, se debe realizar por ley la declaración anual de manejo de residuos, que se realiza a inicios del año siguiente de tu actividad. De igual manera que nos menciona la ley, que cada 3 meses debemos declarar nuestros manifiestos de manejo de residuos sólidos, que son los documentos que nos da la EPS o la EO por los servicios que nos da. Tenemos un ejemplo de qué debemos tener en cuenta a la hora de que nos entreguen un informe de monitoreo ambiental. Debe tener en su título la periodicidad y el momento, o que se mencione la periodicidad y el momento en el que se ha realizado el monitoreo. Debe mencionar los parámetros en el caso que se pueda, qué tipo de monitoreo se han realizado, el cliente, a quién se ha realizado el monitoreo, la firma correspondiente de autentificación y la fecha. Por lo general, estos 5 datos van y deben ir, porque es un proceso también de información, de autentificación de ese documento. Sin embargo, hay casos en los que no siempre va a tener esta estructura, pero debemos tener en cuenta esta información o estos puntos
¿Por qué? Porque ese documento o ese informe de monitoreo ambiental es una constatación física de que mi entidad está realizando y cumpliendo con los monitoreos ambientales. Luego, el producto de control final. Como implementadores que somos, ¿qué vamos a generar al final? Informes. Informes pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, pueden ser anuales. Entonces, por lo general son informes mensuales. Eso es lo habitual que se hace. ¿Por qué? Porque el informe mensual que se hace o se entrega a fin de mes va a relatar o va a tratar todo lo que se hizo durante el mes en temas de manejo y control ambiental. Entonces son informes de situación y control. ¿Cuál es la trazabilidad? Hagamos un pequeño resumen. Mi actividad, la actividad antropogénica, va a generar un impacto ambiental. Este impacto ambiental va a ser susceptible de aparecer de acuerdo a su nivel de riesgo. Este impacto ambiental, al ser identificado y evaluado, me va a permitir estructurar un instrumento de gestión ambiental, que es el documento con el cual yo voy a ejercer control e implementación de las medidas ambientales para el medio natural. Este instrumento de gestión ambiental y/o estas obligaciones ambientales que ya hemos visto son susceptibles de supervisión por parte de las supervisiones, fiscalizaciones o auditorías. Sin embargo, todas estas actividades de implementación y/o supervisión están también como complemento controladas a nivel normativo y documental por las normativas que ya hemos comentado y hemos visto y por los documentos que acabamos de ver hace un momento que debemos generar de manera interna. Entonces, de nuevo, es esto también, estos informes, los que son susceptibles de supervisión, de fiscalización y de auditoría. ¿Por qué? Porque son el control y son la evidencia física de que yo estoy cumpliendo con mis obligaciones ambientales o mis planes socioambientales. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades.
a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.